A continuación, me permitiré citar algunos datos biográficos del presentador del libro el día de hoy, el doctor José Alberto Hernández Melgarejo. El doctor José Alberto Hernández Melgarejo nace en Jalapa. Es licenciado en Administración Pública y maestro en Administración. Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas. Doctor en Educación por el Instituto Veracruzano de Educación Superior y doctor en Ciencias Políticas por el Colegio de Veracruz. Se ha desempeñado en la administración como secretario particular del director del Instituto de la Juventud Veracruzana, secretario particular del diputado Manuel Fernández Ávila, subdirector general del Instituto de la Juventud Veracruzana, subdirector de administración del Instituto Veracruzano de Cultura. También ha sido delegado administrativo en las siguientes dependencias: Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado, en la Dirección General de Tránsito y Transporte y en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Fue secretario del H Ayuntamiento de Jalapa. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Registro Documental del H Congreso del Estado. Además, ha sido presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México, AC, campeón nacional de ajedrez y campeón nacional de oratoria. Ruego que escuchemos al presentador, el doctor José Alberto Hernández Melgarejo. Señor licenciado don Francisco Portilla Bonilla, presidente municipal constitucional de esta histórica ciudad de Córdoba, Veracruz. Saludo con un gran respeto a los integrantes del honorable cabildo de esta municipalidad, a las autoridades municipales aquí presentes, con un gran cariño y un gran afecto a quien hoy tengo el gran motivo de estar en esta ciudad, a mi querido maestro doctor Guillermo Héctor Zúñiga Martínez. Señoras y señores, señores de los medios de información, Edmundo Rostam tiene una pequeña fábula impregnada con un encanto de siglos. Describe a un anciano sobre un fardo y un pollino que pretende internarse en territorio de Francia, pero al momento de cruzar la frontera, los guardias sorprenden un cargamento que este anciano procuraba introducir. Del fardo cayó por descuido una daga mohosa y empolvosa que dio motivo para que los aduaneros escudriñaran cautelosamente, para encontrar un yelmo roto, un estoque sin punta, una armadura vieja y enrumbrosa. El administrador de la aduana impidió el paso del contrabando y el viejo melancólico, dejando caer las gotas de llanto sobre las armas desparramadas en el suelo, la recogió amorosamente y volvió a territorio hispano con la triste realidad de no poder llevar a Francia su cargamento de gloria. Aquel viejo era Don Quijote y su cargamento el ideal. Hoy, más afortunados que el manchego ilustre, venimos a plasmar la idea de una obra que, si bien es cierto que dice Angelo Panebianco, politólogo de la actualidad, hoy los tiempos cambian, no menos cierto es que hay esencias fundamentales que siguen siendo válidas en este mundo globalizado. Por eso, el hombre que tiene personalidad pertenece a todos, pero no se parece a nadie. Pertenece a la humanidad, pero la sublima. Es parte de la cantera de un siglo, pero con veta propia, como la roca en cuyo torno el mar impotente quiebra en su espuma su canción de furia. Pero en cambio, en las luchas y tempestades, no se reconoce tanto en medio de la fortuna
cuando a veces equivocamos o confundimos al ignorante con el instruido, al fuerte con el débil, al hombre que usa la razón, aquel que usa la sin razón, pero en cambio, cuando en esas luchas y tempestades a muchos el ánimo falta, el hombre verdadero revela su carácter, el temple de su espíritu y la fecundidad de su ejemplo. El buen acero se templa en el fuego y en las grandes adversidades. Toda alma noble aprende a conocerse mejor, así como el límite de todas sus capacidades. Hoy, en lo personal, representa una gran satisfacción haber deleitado primeramente una obra, porque la oratoria, decía don Jesús Reyes Heroles, representa la compilación de mucho material de la historia, de la filosofía, de la humanidad en sí, y que hoy desgastada. Recuerdo aquel jueves 9 de marzo del año de 1989, cuando, siendo ajedrecista, acudí a la presidencia municipal de Jalapa y fui recibido sin audiencias y sin ningún protocolo característico de la investidura por el señor presidente municipal de Jalapa, Guillermo Héctor Zúñiga Martínez. Lo invité para que nos honrara con su presencia para inaugurar un evento de ajedrez que era el día viernes 10 de marzo de esa fecha. Acudió y a la hora de hacer el protocolo o la ceremonia de dicha inauguración, como en todos lados y por la inexperiencia, el maestro de ceremonias confundió algunos datos, dio la palabra a personas que no estaban programadas y se la quitó a aquellos que estaban programados. En ese momento, por esa equivocación, le dio la palabra al señor presidente municipal constitucional de esa época, y ahí fue cuando tuve el acercamiento y la admiración por el arte de la palabra y ver y escuchar a un orador real, sin papeles, sabiendo improvisar sobre la ocasión, no programado. Entonces me adentré a través de un familiar mío, ya fallecido, muy amigo de usted, maestro, don Luis Melgarejo Hernández, de Axalan, y me platicó anécdotas del autor de la obra y cómo era esto del arte de la palabra. Gracias a esa experiencia pude pasar de ser un ajedrecista, un practicante del deporte ciencia, a lo que eran los concursos nacionales de oratoria. Y viene a colación porque al revisar la obra se encuentra uno con un sinnúmero de pasajes de una retórica que, aquí lo digo bajo mi resorte personal, hoy perdida, porque pareciera que confundimos bajo este modelo neoinstitucionalista que vivimos, de acuerdo a Gianfranco Pasquino, y que la esencia de la política, hoy perdida. La política la comprendemos como el arte de vivir dentro de la polis. Dice Aristóteles que la política es el arte de lo posible y la búsqueda del bien común. Y esto en efecto, porque entonces como un rescate, como una esencia de la política, encontramos la oratoria. Por oratoria se entiende en primer lugar el arte de hablar con elocuencia. En segundo lugar, la elocuencia es también un género literario, formado por el discurso, la disertación, el sermón, el panegírico, siendo la elocuencia la forma más elevada de la política de acuerdo a los griegos clásicos. Históricamente, la retórica tiene su origen en la Grecia clásica. Según los tratadistas, es el Ars Bene Dicendi,
Esto es la forma o la expresión correcta para lograr persuadir. Y la dialéctica es la técnica de la conversación. Y como un punto elevado tenemos, y don Guillermo Zúñiga Martín lo ha demostrado, la máxima forma de ocupar la máquina humana, que es la tecné de la mnemocine. Esto es la técnica de la memoria o la mnemotecnia conocida, que hoy se le atribuye de acuerdo, y aquí cito una página del libro, si mi memoria no es exacta, la página 60, maestro, usted dice que cita usted a Quintiliano en su Instituto de Oratoria y cita usted a De Oratore con Cicerón. Entonces ellos evocan precisamente la técnica de la mnemocine y se refieren a Simónides de Ceos, que es invitado a un brindis, a una cena, para degustar y para que él pueda plasmar los poemas, y de esa forma se presenta Simónides de Ceos a la casa de Escopas en Tesalia, pero es interrumpido y conducido afuera del templo de la casa por dos personas, dos jóvenes, y en ese momento ocurre un fenómeno, un terremoto que hace que el techo se desprenda, matando a todos los comensales. Y no viendo manera o forma de reconocer a cada uno de los ahí presentes, Simónides de Ceos, de forma ordenada, va dictando los nombres de los que ahí estuvieron presentes. Eso lo conocemos como el método de los sí, es decir, método de los lugares, hoy conocido como el Palacio de la Memoria. Y en esa esencia, también reunido con la política, maestro, viene a mi memoria la página 47, segundo párrafo, donde cita usted en un concurso de 1964 en el auditorio o salón de usos múltiples de la Preparatoria Juárez, donde dice usted, hace una serie de juegos retóricos y cita usted precisamente a Newton, y esto me viene a colación con la idea o la esencia de la política. Palabras más, palabras menos, dice, la ley de la gravitación de Newton parece explicar toda la estructura de nuestro universo, y el dicho de Heráclito de que el sol nace de nuevo cada día es verdad para el sol del artista, pero no es verdad para el sol del científico. Por eso, aquí viene, maestro, el arte de la política. La obra se divide, independientemente del prólogo y la introducción que hacen dos extraordinarios veracruzanos, el doctor Félix Valls Jorge y también un gran maestro de la retórica, el doctor Raúl Olivares Bionet. Se divide en 8 capítulos. El primero son las expresiones humanas, el segundo es la educación, el tercero toca usted el enfoque de la juventud, el cuarto toca usted sobre el liberalismo, un tema trascendental hoy de los tiempos que estamos viviendo, el quinto la política, que es el tema que en lo personal me agradó muchísimo cómo lo tocó usted, el sexto tópicos sociales, el séptimo toca usted lo que son personajes y el octavo toca usted el tema de la mujer, tema trascendental y significativo de nuestros tiempos. Aquí me recuerda en el arte de la política que específicamente la política como arte no puede ser función de intelectuales exquisitos. Si una política no es exigente en sus planteamientos, es decir, riguroso en intelectual, intransigente en los principios ideológicos, probablemente se reduzca a un pesado aleteo sobre la superficie de lo mediocre. El hallazgo de una verdad es siempre oportuno. La indagación de una verdad no admite premios por consideraciones exteriores. Decía un célebre político español que uno de los más bellos rasgos de la educación científica está precisamente en esa abnegación con que los operarios de la inteligencia se afanan a veces en seguir un rasgo en cuyo término no les permitirá jamás la limitación de la vida. Legiones de sabios oscuros caminan por desiertos,
hacia tierras de provisión que sus ojos no verán nunca. En cambio, la política es ante todo temporal. La política, y aquí cito la página 72, maestro, donde se refiere usted precisamente al acto de Tlacotalpan, donde habla usted sobre lo que es Josefa Murillo, Lagos Cházaro, cita usted al que fue gobernador 2 veces de Veracruz, Juan de la Hoz Enríquez, que le pidió el señor gobernador de entonces, don Rafael Hernández Ochoa, pronunciar usted ese discurso, y maneja usted de una manera brillante cómo es conjuntar la cultura con la política, porque la cultura no admite improvisaciones y la política es una actividad cultural. Precisamente en la política no importa a veces el origen, pero sí importa la función que tenga como una elevación de todo arte. Por eso la política es una partida contra el tiempo, en la que no es lícito demorar ninguna jugada. Sin duda en política hay obligación de llegar y de llegar a la hora justa. Bucher afirmaba que si el binomio de Newton representaría para la matemática lo mismo si se hubiera formulado 2 siglos antes o 1 siglo después, en cambio las aguas de Rubicón tuvieron que mojar los cascos del caballo de César en un minuto exacto de la historia. En la historia y en la política, el camino más corto entre 2 puntos es el que pasa por las estrellas. En la página 128, maestro, usted de manera magistral lo define mejor. Por eso es importante rescatar la esencia, el arte de la política. Platón definía y decía que para vivir dentro de la polis, en su obra La República, había que poseer 4 virtudes cardinales. Esto es la diqué, la encratella, la hieracómpolis y sobre todo tener la frónesis, es decir, tener la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Entonces, de esta manera recojo, maestro, tan solo en los 2 discursos para mí inolvidables y de gran instrucción en las páginas 204 y 211 sobre el liberalismo, en donde de una manera, de una institución filosófica, como podemos citar aquí la masonería, hace usted una extraordinaria pieza de retórica, tanto en un aniversario sobre todo de Concordia número 1, discurso, maestro, que la verdad, como todos, muchas felicidades por esa forma de encontrar y de ver cuál es la esencia del hombre, la vida y su circunstancia. Y claro, hablando de liberalismo, en la página 335 se lo dedica usted de una manera extraordinaria al benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García. En sí, la obra completa y llena una serie de enfoques fundamentales y necesarios para aquel que quiera recuperar o que tenga sentido de lo que es el arte de la política. Por eso es fundamental esta esencia. La política no es antes ni después, sino el momento exacto. La función del político tiene algo de mágico y poético, solo que en política se debe soñar con los ojos abiertos y no levantar nunca los pies de la tierra, porque los hilos de la comunicación del conductor con su pueblo no son escuetamente mentales y fríos, y precisamente para que un pueblo no se iluya en los morfos, para que no se desvertebre, esta masa tiene que seguir al líder, y esa compenetración de la masa con sus líderes se logra por un proceso de atracción y compenetración. De ahí pues la importante gravedad del instante en que se acepta en diferentes circunstancias una misión de capitanía. Con solo asumirla se encontrará el urgente e ineludible compromiso de levantar las más sentidas banderas del pueblo. Consciente de que el que acierta con la primera nota en la música misteriosa de cada tiempo ya no puede eximirse de terminar la melodía, ya lleva sobre sí
toda la responsabilidad de un pueblo, y el político, el orador, no tiene derecho a sepultar la fe de los demás y de los más humildes de siempre. Honorable Presidium, señoras y señores, leía hace unos días un viejo pasaje de la sabiduría árabe, en el cual describía a dos hombres, uno de ellos un sabio y otro un hombre que había dedicado más de 50 años de su vida a aprender la filosofía del vivir en los libros. El hombre que había dedicado toda su vida a los libros decidió comprobar esa sabiduría y llevarla a la práctica, y emprendió el camino, y andando por el medio del desierto se topó con el otro hombre y le pidió que lo ayudara a encontrar ese maestro que se lleva dentro, a esa esencia que se lleva dentro. El hombre sabio lo ayudó y juntos emprendieron el camino, y tiempo después se encontraron frente a un árbol frondoso, y el hombre sabio le dijo al hombre de los libros: detengámonos aquí cuidadosamente. Observaron, y el hombre de los libros se molestó, tuvo impaciencia y le dijo: yo no he venido a escuchar ni a perder mi tiempo a ver qué es lo que dicen los árboles. Y el hombre sabio le dijo: lo que pasa es que no afinas tu oído. Hoy nos regala, en esta tarde en lontananza, nos regala la naturaleza ese canto que hace el viento a través de las hojas y que nos hace la meditación. Y el hombre sabio, no discutiendo con el hombre de los libros, siguieron su camino, y a la hora de emprenderlo, tiempo después, se acercaron dos hombres frente al mismo árbol y encontraron que abajo de esa majestuosidad había un panal lleno de miel. Lo bajaron, lo vendieron, y con esa venta pudieron mitigar sus pobrezas. Tiempo después se encontraron frente a un río de aguas claras y vieron un pez que se estaba ahogando a la orilla del río. El hombre sabio le dijo al hombre de los libros: el pez pide ayuda. El hombre de los libros le dijo: yo no he venido a salvar peces, esa no es mi misión, yo he venido a aprender para buscar la elevación. Se subió a una lancha, y en ese momento emprendieron, sacó el hombre sabio unas monedas, se las entregó al lanchero y le dijo: te pago la mitad y el otro resto lo encontrarás de regreso a la orilla de donde me recogiste. 3 días después regresaron, y en esa forma encontraron que precisamente el hombre de los libros, estando inquieto, le preguntó por curiosidad al lanchero si le habían pagado su parte. Y el lanchero contestó: sí, tenía un gran diamante en sus manos y precisamente había regresado, y ver al pez, le acercó una hierba, lo hizo regurgitar y el pez arrojó precisamente el diamante. Entonces el hombre de los libros se molestó con el hombre sabio y le dijo: me has engañado todo este tiempo, has jugado con mis sentimientos y con mi inteligencia. A lo que el sabio le respondió: lo que pasa es que la experiencia no se aprende en libros, la experiencia se aprende por la acumulación de años. Los años enseñan muchas cosas que los días desconocen. Por eso, cuando conjuntamos la cultura con la experiencia, entonces logramos amalgamar y tener el político que debe entrar dentro del arte y la elevación de la oratoria, que es un complemento del arte de la política. Plutarco refiere en su obra Las vidas paralelas que Alejandro Magno le tenía más respeto a Aristóteles que a su propio padre. En cierta ocasión le preguntaron que cómo era posible esto, y Alejandro Magno sin vacilar contestó: mi padre, al darme la vida, me bajó del cielo a la tierra,
Aristóteles, con su doctrina y sus enseñanzas, me vuelve a elevar de la tierra hacia el cielo. Esa es la experiencia, y hoy, maestro, como uno más de sus discípulos, he tratado de cumplir con esa experiencia y llevar la esencia de esta obra, que es fundamental para el arte de la política. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Melgarejo, por estas palabras. Quiero agradecer la presencia también el día de hoy aquí de la profesora Verónica Sánchez Ramos, coordinadora de la UPAP en esta bella ciudad de Córdoba.